Muy buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a encontrarnos. Gracias a Dios por este día que nos ha concedido y siempre el Señor tiene cosas para nosotros. Y hoy, como siempre, nos bendice reuniéndonos junto a su palabra. Yo creo que todos diariamente tenemos una expectativa respecto de qué Dios va a decirnos en ese día, o por lo menos así debería ser. Y hoy, por su grande misericordia, el Señor nos tiene rodeando su mesa para escuchar su voz. Vamos a orar un minutito para dar inicio a nuestro estudio de hoy día lunes, 20 horas. Padre, en su presencia, Señor, y en el nombre precioso de Jesús, venimos a usted ante su trono santo, Señor. Oh Dios, con gratitud como siempre, porque si nos miramos, Señor, usted ha derramado tanta bendición sobre nuestras vidas, que aunque muchas cosas pudieran suceder que no son gratas en este mundo, mirando a Cristo, todo se transforma, todo se vuelve bueno, maravilloso, bueno en gran manera. Señor, gracias por permitirnos este permiso glorioso de entrar a tu corazón por medio de tu palabra. Bendíganos en esta hora, le rogamos, que su Santo Espíritu pueda guiar todo cuanto aquí se diga. Señor, porque la dependencia es absoluta de usted. Solos nada podremos hacer, nada edificará. Pero usted, Señor, por medio de su Espíritu le da vida propia a su palabra. Y en eso confiamos en esta hora. Le agradecemos su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estábamos en una serie de estudios del Antiguo Testamento. Pasamos por todo el Antiguo Testamento, pero obviamente solo un paneo de él. Pero eso nos hizo entender una línea cronológica y nos hizo entender también por qué nosotros decimos cosas de nuestro Dios como que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él es fiel. Y así todas las características maravillosas de nuestro Dios nos pudimos ir dando cuenta a través del estudio del Antiguo Testamento que ese Dios así, con esas características, se manifestaba en todos los libros, en todos los estudios, porque su palabra lo revela a Él, para que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Llegamos la semana pasada a Nehemías, que también hicimos un vistazo muy rapidito a Malaquías, que es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, para completar la línea cronológica, seguir los eventos históricos y todas las maravillas que Dios hizo durante la historia del Antiguo Testamento con el hombre. Y ahora nos vamos a adentrar a estudiar el Nuevo Testamento. Y por supuesto que el Señor quiere que esto sea de bendición para su pueblo, para todos. Ahora que el Señor me dé la gracia y ustedes ahí donde estén, los que estén conectados, puedan estar apoyando con oración para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bueno, cuando terminamos de ver Nehemías, nosotros nos quedamos más o menos 400 años antes de Cristo. Luego de eso hubo un espacio grande, esos 400 años, se llaman los años de silencio. ¿Por qué? Porque Dios no habló por profetas durante esos años. No que Dios no hubiese hecho nada, porque Dios siempre está trabajando. Pero sí no había profeta. Dios silenció la comunicación con el hombre a través de profetas por ese largo periodo. En ese periodo largo ocurrieron
muchas cosas, muchas cosas. Pero nosotros vamos a verlo con una lectura que vamos a hacer en Gálatas, en el capítulo 4, y el versículo clave es el 4 también. Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pablo está aquí en Gálatas explicando al pueblo, a la mezcla que había, ¿no es cierto?, allí en Galacia, de judíos que se habían convertido y gentiles que se habían convertido. Pero sobre todo a los judíos que se habían convertido, explicándoles este traspaso maravilloso de la ley al pacto de gracia a través de Jesucristo. Y en ese contexto es que encontramos este versículo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué nos dice eso? Que Dios siempre tiene los tiempos diseñados en su plan eterno. ¿Y cuál es el plan eterno? Salvarnos, salvar un pueblo para su gloria, para que viva con Él, disfrute de todos los beneficios y bendiciones que Él tiene, las maravillas que Él tiene. Él está creando desde que el hombre cayó en Edén, creando un pueblo para Él. Y un día ese pueblo se redimirá completamente y nosotros estaremos ahí. Entonces, tenía que haber el cumplimiento de un tiempo, y para que se cumpla un tiempo hay eventos que van ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de los 400 años de silencio, pareciera que dijéramos que Dios no estaba haciendo nada, pero no. Dios estaba pendiente de preparar para cumplir lo que Él había prometido. ¿Cuándo había prometido? Vamos a ver un solo pasaje, porque es algo que nosotros ya estudiamos, y lo estudiamos largamente, detalladamente. Nosotros estudiamos el libro de Daniel. Y en Daniel capítulo 9, y a partir del versículo 27, Dios le da una revelación de todo lo que iba a ocurrir en el último tiempo a Daniel. Y entre eso está la profecía de las 70 semanas. Y voy a leer un poquito de aquella profecía. Daniel capítulo 9, desde el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dios le está dando esta profecía a Daniel sobre lo que va a ocurrir en el último tiempo, antes de la venida del Mesías, porque el propósito es avisar de qué manera, qué acciones, qué cosas eran las que tenía que la gente mirar para reconocer que era el tiempo del Mesías. Y Dios lo da con fechas, con semanas. Estas son semanas de año. Cuando dice habrá 7 semanas, son 7 años, ¿no es cierto? La semana es de 7 años. Eso es el símbolo, 7 años. Y dice en el 25, y casi al terminar, dice: y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso se dio en el tiempo de Nehemías, que nosotros terminamos de estudiar la semana pasada. Exactamente las 7 semanas se dieron ahí porque en 49 años
se construyó el templo y los muros. Y a partir de esa fecha había que sumar 62 semanas. En esas 62 semanas al cumplirse tenía que venir el Mesías y dar su vida. Cuando nosotros nos encontramos que Pablo está aquí explicando, está refiriéndose a esto, al cumplimiento de los tiempos, de todos los eventos que tenían que ocurrir y que Dios ordenaría para hacer posible que el Mesías viniera, que Cristo viniera. ¿Qué cosas ocurrieron en ese tiempo? ¿En qué trabajó Dios en ese tiempo? A partir del año, más o menos el año 30 antes de Cristo, el 27, según historiadores, varios historiadores, el año 27 antes de Cristo, se instauró el Imperio Romano como imperio, porque el Imperio Romano no es que nació de un día para otro, sino que fueron tomando territorio hasta transformarse en un imperio. Un imperio que fue enorme, muy grande. No sé si tenemos el mapa. No, parece que no. Pero el Imperio Romano rodeó todo el mundo conocido de entonces, que era todo lo que rodeaba el Mediterráneo, ¿ya? El mar Mediterráneo, todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo. Ahí tenemos el Imperio Romano. Todo eso naranjo ocupó el Imperio Romano y nosotros podemos ver que no hay nada alrededor del Mediterráneo, que era el centro del mundo conocido de entonces, que no hubiese pertenecido a ellos. ¿Quién llevó a este imperio a ser lo que fue? Dios. Porque también nosotros lo vimos en Daniel, cuando Nabucodonosor, Dios le da ese sueño y le dice que él es la cabeza. ¿Se acuerdan que vimos la imagen que soñó Nabucodonosor? Las piernas de esa imagen era el Imperio Romano. Y aquí lo tenemos, el Imperio Romano. ¿Quién permitió que a través de muchas vicisitudes, muchas personas, se instaurara el Imperio Romano? Dios. Porque Dios es autoridad y tiene soberanía sobre los gobiernos, aunque los gobiernos piensen que son autónomos. Eso no es así. Todo lo que existe en esta tierra está bajo el dominio de Dios y para un propósito, para un plan. Dios permite, ¿no es cierto?, que se cumpla esa profecía de Daniel también, y se instaura el Imperio Romano, y con él vinieron muchas cosas para preparar la venida del Mesías, de la que habla aquí en Gálatas 4. Dice, y venido, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué trajo el Imperio Romano? A partir del año 27 se proclamó algo así como un Estado ya consolidado como imperio, y eso provocó la paz. La paz porque ya era respetable en todo su entorno, entonces el pueblo ya vivió en paz, podían trasladarse de un lado a otro, pararon las guerras. Cuando paran las guerras deja de haber hambre, deja de haber necesidades, hay un establecimiento político, civil, económico, todas esas cosas se logran en la paz. Ocurrió eso, lo que se denomina, cuando uno estudia, ¿no es cierto?, pasa esto de la Pax Romana. Periodo de paz que facilitó la expansión del Evangelio. ¿Por qué la facilitó la paz romana? Porque durante este tiempo los romanos, si hay algo que hicieron muy bien, fue hacer calles, vías pavimentadas, no con el pavimento de ahora, pero con piedras. Y nosotros hasta el día de hoy, si nosotros fuéramos a Italia, Europa, qué sé yo, vamos a encontrar todavía calles de esas que han durado miles de años. Dios permitió que se hiciera eso. ¿Por qué? Porque por esos lugares, por esas sendas pavimentadas, pasó Pablo y los apóstoles llevando el Evangelio. Antes de eso era muy difícil llegar a muchas localidades, pero Dios usó a este pueblo. Luego, la cultura que hubo antes de los romanos fue la griega.
Y con la cultura griega anterior, con el imperio griego, ¿qué pasó? Lo que hoy día pasa en el mundo. Hoy día en el mundo, en casi todos lados, se habla inglés o se enseña. De pronto, a veces a algunos nos cuesta más para aprender, pero que se enseña, y en el aspecto político, militar y económico, el inglés es la lengua de la que se tratan los negocios y todas estas cosas. Lo mismo ocurrió en ese tiempo con el griego. ¿Qué hizo eso? Que ese idioma se repartiera por todo el imperio, por lo tanto, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué? Porque eso hizo que todo el pueblo pudiera conocerlo, porque estaba en el idioma de ellos. ¿Qué otra cosa ocurrió en el cumplimiento del tiempo? Cuando hubo los cautiverios, el primer cautiverio en el 722 que llevó a Israel a Siria, y después a Babilonia en el 605, el pueblo de Israel fue disperso por otras naciones. También Dios ocupó eso. ¿Por qué? Porque allí se fundaron sinagogas y los judíos donde llegaban continuaban con su creencia, y aún más en el exilio, porque viendo la consecuencia de su rebelión se volvían a Dios, en lugares extraños y lejanos, pero se volvían a Dios. Por lo tanto, era como que se sembró células en todos lados del pueblo judío, cosa que aprovecharon los discípulos, y nosotros cuando vamos a leer después y estudiar las cartas de Pablo, nos vamos a encontrar con que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Ese era su punto de partida para empezar a predicar el Evangelio. ¿Quién hizo eso? Dios permitió, lo ordenó para que así fuera. En el área espiritual, la idolatría y la corrupción entre los gentiles, el legalismo y las tradiciones entre los judíos, provocó un hambre espiritual. Nadie ya estaba conforme con lo que tenían, todo les defraudaba y había una sed espiritual. Y eso es algo que Dios provoca, aunque el hombre no se dé cuenta, pero Dios provoca esa sed espiritual. Desgraciadamente, esa sed normalmente llega a través de tribulaciones, de que el hombre debe darse cuenta de sus errores, como le pasó a Israel. Pero el Señor usa todas esas cosas, las usa a favor de que el hombre se vuelva a Él y a su conocimiento. Había también, con la expansión, la diáspora de los judíos, ellos siempre esperaron al Mesías. Por lo tanto, la espera de este personaje maravilloso, ese anhelo, estaba disperso por todo ese mundo romano. En todos lados habían judíos viviendo, y ellos llevaban esta semilla de la promesa que Dios le hizo a Abraham, todos ellos. Entonces, a eso, por una parte, se refiere Pablo aquí en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando todas las cosas estuvieron ordenadas para el propósito de Dios de enviar a su Hijo, entonces Dios envió a su Hijo. ¿De qué manera? De la manera que Él había dicho que iba a venir, nacido de mujer. Esa era la profecía, ¿no es cierto?, de Isaías, que dice que iba a venir de una virgen. Y nacido bajo la ley. Nosotros vamos a empezar a estudiar los evangelios, y cuando estudiemos eso nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento nos está impreso y dice Nuevo Testamento a partir de Mateo. Pero el trato de Dios con el mundo durante todo lo que se escribe, la historia de Jesús en los evangelios, está en el tiempo bajo la ley aún. La ley recién en el Nuevo Testamento deja de ser el pilar en Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés. Entonces, para ordenar todo lo que tenía que suceder para que viniera el Mesías, Dios estaba trabajando.
Y aquí inmediatamente nosotros tenemos muchas lecciones. Retrocedimos, ¿no es cierto?, en profecía y vimos que el Señor había, por lo menos en Daniel, dado mucha claridad sobre las características y el tiempo en que tenía que venir el Mesías. Y Dios trabajó y cumplió, porque nosotros cuando estudiamos Daniel hicimos ese calendario y ese cálculo que exactamente a las 69 semanas después que nombra la profecía, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 9, nació el Mesías y fue muerto. Se cumplió literalmente en el tiempo calculado. Entonces, durante todo ese tiempo, esos 400 años, Dios sí estuvo trabajando. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada? O por nosotros, o por este mundo, o por nuestra familia, o por nuestro país, o por la iglesia. Porque hay minutos y espacios de silencio, pero eso no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Jesús mismo lo dijo: hasta la hora mi Padre y yo, y mi Padre trabaja. Él siempre está trabajando. ¿Por qué? Porque por amor de su nombre, no por nuestro comportamiento, Él cumplirá todo lo que ha dicho que va a hacer. Pero para hacerlo, las cosas no nacen de la noche a la mañana. Dios va preparando lentamente para llegar al propósito de su corazón, lo que Él ya ha establecido y que nosotros conocemos, porque Él ya nos ha dado a conocer los grandes eventos que han de ocurrir. Entonces, tenemos aquí cómo unimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en el sentido de que ya Jesús tenía que venir. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ya empieza con los evangelios que nos narra la vida de Jesús. Es la que nos narran los evangelios. Vamos, voy a hacer un sistema de pregunta y respuesta porque es como más fácil, digamos, más didáctico para entender contextos. Antes de Gálatas 4:4, en el 3 y al final, ¿no es cierto?, está hablando de que la ley fue un ayo, es decir, un criado o una nodriza para llevarnos a Cristo. Éramos niños, no éramos libres, la ley nos tenía, está literal lo que dice, porque estábamos bajo la ley, es decir, presionados por la ley, no éramos libres. Entonces, ¿la ley para qué fue? Para que el hombre se diera cuenta de la necesidad de un Salvador, que solo no podía cumplir los estándares de Dios. Imposible. Tenía que haber un mediador. Y hace esto de decir que, dice, por ejemplo, versículo 23 del 3, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, al fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que viniera este cambio que iba a traer el Mesías, tenían que ocurrir muchas cosas en las que Dios en silencio estaba trabajando. El mundo en sí no se da cuenta y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta del trabajo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando. Por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿cuál es el evento próximo que la iglesia está esperando? De nuevo, la venida de Cristo. Ese es el evento que esperamos, el arrebatamiento. Que Cristo venga por su iglesia. Ahora, nos ha dicho el Señor qué cosas han de ocurrir antes para que nosotros nos demos cuenta que está próxima su venida. Claro que sí. ¿Está Dios trabajando en todo eso con señales políticas, económicas, de salud? ¿Está trabajando en el área moral, en el área ética? ¿Está trabajando
en medio de la religiosidad del mundo, está trabajando, sí. Y todas las señales nos hacen ver que ese tiempo está cerca. Y el Señor nos llama a que estemos atentos a eso. Él les dijo a los judíos, ¿no es cierto? Les dijo, miren, ustedes saben cuando va a llover y la tarde está con arreboles y no se dan cuenta de los tiempos. Sí, es una llamada de atención de que nosotros, por medio de su palabra, cuando la vamos conociendo, es maravilloso ver cómo los tiempos avanzan y cómo Dios está trabajando. Aquí vemos nosotros la fidelidad de Dios. Él es fiel a su palabra. La veracidad de Dios. Él nunca miente. Él siempre dice verdad. La misericordia de Dios, porque a través de toda la soberbia y la rebelión del mundo, Él sigue con su plan en pie, porque es su palabra la que lleva adelante. Es su nombre el que está en juego. Y en ese deseo del corazón de Dios, todos los seres humanos que quieran, la puerta está abierta, de la gracia del Señor en Jesucristo, pueden ser bendecidos. ¿Cómo no agradecer a nuestro Dios tan grande? ¿Qué significa que Cristo nació bajo la ley? Que se sometió a la misma ley que Israel. Esa ley que ningún hombre podía cumplir, Cristo vino y la cumplió. Y la cumplió perfectamente. Y así pudo redimir a los que estaban bajo ella. Él nos redimió. Y aquí empieza la historia, el relato hermoso que después vamos a empezar a ver en los evangelios, ¿no es cierto? Durante ese tiempo, cuando empecemos a estudiar los evangelios, nosotros vamos a encontrar con muchas palabras, muchos pronombres de personas, grupos. Y esos grupos nacieron en este espacio de los 400 años. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con este nombre de sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar que se empezaron donde llegaban los judíos, se juntaban una cantidad de unas 10 personas y formaban un grupo. Y a eso le llamaban sinagoga y se juntaban los días sábados a estudiar la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas y los salmos. Había un grupo que se denominaba el Sanedrín, nació en este periodo de los 400 años, que era un consejo religioso político. Tenía que ver con área política y religiosa, porque el Sanedrín tenía que ver con el templo también. Habían otros grupos, por ejemplo, nacieron ahí el grupo de los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los que estudiaban la tradición oral, la Torá, y creían en la resurrección. Había otro grupo que nació también en ese tiempo que se llamaba los saduceos. Esto era la élite sacerdotal, o sea, los de la alta casta, la aristocracia sacerdotal, porque en todos tiempos había élite. Y ellos tenían el enfoque en el templo y negaban la resurrección. Por eso Jesús siempre se enfrentó con los fariseos y saduceos, sobre todo con los saduceos porque negaban la resurrección. Hubo otro grupo que se llamaba los esenios, y ellos eran una comunidad apartada con una piedad pero estricta. Ellos seguían la ley pero estricto y se separaban, no vivían en comunidades separadas, ¿ya? Había otro grupo que se llamaba los celotes, y ese era los judíos con la resistencia político-militar. Y nosotros nos vamos a encontrar que cuando el Señor llama a los discípulos, a los apóstoles, había uno de ellos ahí, pues. Había uno, también llamó el Señor uno de ellos. Habían otros que se denominaban los herodianos, que eran los partidarios de la dinastía de la herodiana, de Herodes. En fin, durante estos 400 años, ese Israel que nosotros dejamos en Nehemías se transformó absolutamente con toda esta cantidad de personajes y un sistema político, religioso que fue instaurado en ese tiempo. Y estas personas son las que van a estar viviendo y con las que Cristo va a convivir todo su ministerio, con todos estos personajes.
Es importante que nosotros lo sepamos porque así cuando estudiemos los evangelios, entonces vamos a darnos cuenta con rapidez a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? A pesar de que durante el estudio igual lo vamos aclarando. Bueno, nosotros cuando empecemos a estudiar los evangelios nos vamos a dar cuenta que son 4. Y uno podría preguntarse, ¿por qué 4 evangelios? Porque los 4 narran la vida de Cristo, su ministerio, narran sus milagros, narran sus enseñanzas, los 4. Entonces uno dice, ¿por qué 4 personas escribieron sobre lo mismo? Pero los 4 tienen un enfoque diferente. Es como cuando una persona ve un evento, ninguno lo ve de la misma manera ni destaca las mismas cosas. Si hay, por ejemplo, un atropello en la calle y usted le pregunta a una persona qué vio, uno le va a decir, el auto venía a mucha velocidad. El otro va a decir, el caballero cruzó porque había luz roja. El otro va a decir, ese señor se llama fulano de tal, yo lo conozco. El otro va a decir, era un señor de 1,70 m y más o menos debe haber pesado unos 80 kilos. Se fija que los puntos de referencia de las personas son distintos, pero si nosotros los juntamos todos, hacemos la historia completa. Eso pasa con los 4 evangelios, que todos destacan un aspecto de Cristo, primero que nada, pero también se complementan. Hay algunos que no dicen algo que el otro sí lo dice, o que lo dice de una manera muy parca y el otro lo explica con mayor claridad. Por eso 4, pero también porque, como les decía, están escritos con un enfoque. Por ejemplo, Mateo lo enfoca como el rey, el Mesías prometido, el cumplimiento del Mesías del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él nombra la genealogía davídica, que dice para que se cumpliese lo dicho, y aparece ahí cuando nosotros vayamos a empezar a estudiar el libro, ¿no es cierto? Ese es el enfoque que da Mateo. Marcos lo muestra como un siervo poderoso, pero un siervo sufriente. Y está escrito especialmente para los romanos, porque en ese tiempo imagínense que convivían muchas personas distintas. Israel estaba bajo el dominio romano, por lo tanto habían romanos. Había gente de otros lados que eran gentiles. Todo el área norte de Galilea vivían gentiles, en Capernaum y todo ese lado. Había gente que había quedado del imperio sirio, que eran los samaritanos. Entonces había que tratar con muchas personas distintas, de culturas distintas, y el evangelio, esto nos demuestra con los 4 evangelios que es para todos. Cristo vino para salvar a todos, quería que todos lo entendieran. Entonces, Marco habla a los romanos y habla sobre la acción de Cristo y su autoridad mayormente. Y él es rápido, tiene un ritmo rápido, él va de una cosa inmediatamente, se repite mucho eso. Y además, Marco se enfoca mucho en los milagros de Jesús. Lucas, por el contrario, enfoca el evangelio a Cristo como el Hijo del Hombre. El cumplimiento de la profecía de Daniel, el Hijo del Hombre. Ahí es nombrado. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque le da también un sentido universal. Mateo le habla a los judíos, pero Lucas le habla a todo el mundo. De hecho, el libro está dedicado a alguien que no es judío. Hijo de hombre. ¿A quiénes les habla? Principalmente a los griegos, a los gentiles. Y el libro de Lucas, como era una persona muy académica, vamos a decirlo, tiene un orden histórico. Si nosotros queremos estudiar la vida de Jesús ordenadita, tendríamos que empezar leyendo Lucas. Históricamente está más ordenado. ¿En qué hace énfasis Lucas? Lucas hace énfasis en los marginados,
¿Por qué? Porque le habla a todo el mundo, ¿no es cierto? No le habla solo a los judíos, le está hablando al mundo, el Hijo del Hombre, el Hijo de todos los hombres, el Hijo del Hombre que viene a todos los hombres, a salvar a todos los hombres. Y hace hincapié en los marginados, en la oración y en el Espíritu. Ese es el enfoque de Lucas. Juan le da otro enfoque. Juan es un enfoque teológico, cristocéntrico que denominamos. Él muestra a Cristo como el Hijo de Dios. Así lo presenta, el Hijo de Dios. Él empieza diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, Cristo, el Verbo, es Dios. Es lo primero que empieza diciendo el apóstol Juan. Entonces, ¿a quién le habla? A la Iglesia Universal, para fe, para vida. Para que sepan que Cristo no solo era un hombre, era Dios. Ese es el hincapié que hace Juan. Y si nosotros juntamos todos los puntos de vista que desarrollan, vamos a ver el contexto completo del propósito de Cristo. Se fija que son complementarios y eso lo vamos a ver cuando vamos estudiando, ¿no es cierto? Vamos a ver que son complementarios. Una cosa especial que habla Juan es nombrar esta frase del yo soy. Yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Esta palabra la resalta porque ¿quién dijo yo soy? Jehová en Génesis, o sea, en Éxodo, ¿no es cierto? Cuando le dice a Moisés, le dice, ¿y quién digo quién me manda? Yo soy. Él te manda. Entonces, Juan hace hincapié principalmente en que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hombre, es Dios encarnado. ¿Ya? Así que ahí está la respuesta de por qué tenemos 4 evangelios. Y sabe que cuando uno los estudia, ustedes van a encontrar que hay referencia, hay un pasaje y abajito aparece entre paréntesis otra cita, Mateo tanto, por ejemplo, estoy leyendo Lucas y me dice Mateo tanto, Marcos tanto. ¿Por qué? Porque trata el mismo tema y si yo lo leo, esa referencia, me va a complementar la idea de una manera que me va a quedar muchísimo más claro el pasaje. Y nos vamos a encontrar con pasajes que son difíciles de entender si no los complementamos entre los evangelios. Uno dice, ¿cómo uno va a dudar que Dios es el autor de la Biblia? ¿Qué mente prodigiosa pudo haber diseñado todo esto para que sea tan perfectamente complementario, que hable de una sola persona, Cristo? Personas distintas. Aquí en los evangelios nosotros nos vamos a encontrar con que vivieron, eran contemporáneos, pero la Biblia no se contradice cuando habla cientos de años de diferencia un autor de otro, los conceptos son los mismos. Y eso a nosotros nos hace ensanchar nuestra fe, no solo nuestro conocimiento del Señor, que es muy bueno, pero la palabra del Señor es para afirmarnos en la roca que es Cristo, reconocerlo a Él como lo que Él es Dios. Y tan grandemente es esta bendición que Él que es Dios nos amó, nos ama y nos amará por la eternidad. Ese amor que no tiene explicación para nosotros. Perfecto, que ni siquiera podemos decir, rayar en la consecuencia de esa palabra perfecto del amor de Dios. La palabra del Señor siempre nos va a traer bendición y luz, guianza, y nos va a afirmar, sea cual sea nuestra condición que estemos viviendo, la palabra del Señor nos va a afirmar. Cuando nosotros estudiamos Daniel,
y veíamos esos sueños y esos imperios y como que era como ajeno. Y ahora estamos viendo cómo fue sucediendo todo en el orden perfecto, los imperios tal cual como lo profetizó allí en Daniel, le fue dicho, tal cual sucedió todo. Entonces, esa imagen de Daniel no está completa todavía. Faltan los pies. Y falta una escena de ahí de la imagen que dice que viene una roca del cielo, una piedra del cielo, una piedrita, y golpea los pies de esa imagen que son todos los imperios que han pasado y los derriba todos. Eso está por suceder. Aquí nosotros vamos a empezar a estudiar en el contexto de lo que está sucediendo en el Imperio Romano, que es la historia de Cristo, que está inserta en el Imperio Romano porque ellos gobernaban cuando Cristo vino. Pero en este tiempo nosotros estamos esperando que esa piedra toque los pies y derribe todos los imperios y Él venga y reine para siempre. Sea el único rey del universo, el rey perfecto, el que trae justicia, ese mundo perfecto que Dios ideó en Edén y que fue echado a perder a causa del pecado. Pero el propósito de Dios no ha cambiado y Él volverá a recrear todo lo que allí se perdió. Dios bendiga, y de hecho la palabra del Señor así lo dice, que es bienaventurado el que lee los libros, estos libros lo dice en Apocalipsis, bienaventurado, porque mire cómo el Señor nos ayuda a estar firmes en la fe a través de todos los sucesos que nosotros vamos viendo. Había promesas que tenían que cumplirse, muchas promesas que Dios había hecho, mucha profecía, y cuando Cristo vino y empieza el diseño del Nuevo Testamento, Cristo va cumpliendo cada una de ellas. Voy a leer rapidito algunas, no sé, son varias citas, pero voy a ir leyendo. Por ejemplo, en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se cumplió? Se cumplió. Cristo fue herido allí en la cruz, pero solo herido porque Él resucitó al tercer día, pero el enemigo fue vencido, el golpe fue en su cabeza. Él está condenado eternamente e irá al lago de fuego. En Génesis 12:3 dice: y bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí empezamos el Nuevo Testamento y vemos cómo se cumple con la venida del Mesías. Él es la simiente por la cual son benditas todas las naciones de la tierra. El Evangelio ha de llegar a todas las naciones, y de todas las naciones, tribus y lenguas habrá quienes alaben a nuestro Dios por siempre. Cumplido. Segunda de Samuel, dice 7 del versículo 2 y 13 dice: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tu padre, yo levantaré a tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa que Dios le hace incluye lo que Salomón tenía que hacer, pero se lo dijo a su padre, ¿no es cierto? A David. Y la última parte dice: edificaré casa a mi nombre, él edificará, es decir, Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cómo lo va a afirmar para siempre? Si los judíos en este minuto no tienen reino, no tienen rey,
pero Cristo es el Rey que ha de venir del trono de David, hijo de David, descendiente de David, linaje de David. ¿Vino el Mesías? Sí vino. Ahora completamente a gobernar vendrá. Vendrá en la segunda venida y gobernará sobre la tierra en el milenio. Gobernará todas las naciones desde Jerusalén. Él gobernará, tiene que cumplirse. Lo veremos, estaremos allí. Bendito sea el nombre del Señor, porque por la fe nosotros debemos recrearnos en esta esperanza de ver todas estas maravillas que Dios ha de hacernos vivir. Voy a avanzar con otras profecías que se cumplen para iniciar ya el Nuevo Testamento. Cristo vino. Lo había dicho también Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 2 dice, y tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Allí está profetizando Miqueas la venida de Cristo y su nacimiento en Belén. Tenía que ser así. Ellos vivían en Nazaret, pero el Señor ordenó las cosas como siempre y hubo un edicto que tenían que ir a la ciudad de su nacimiento y tuvo que ir José y María a Belén y allí nació el Señor. ¿Ordena las cosas el Señor? ¿Está en dominio? ¿Es soberano? ¿Es dueño de los tiempos? Sí lo es. A través de todas estas cosas nosotros vamos ratificando lo que muchas veces escuchamos predicar y muchas veces o no nos interesamos mucho en profundizar o nos pasa por alto. Pero si nos pasa por alto nos perdemos estas bendiciones de ver cómo es nuestro Dios, cómo es de confiable. Él cumple. Y en Mateo, ya entrando al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 1, el 22 y 23 dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Manuel, que declarado es Dios con nosotros. Cumplimiento. ¿Qué es lo que hoy día hemos visto? Entonces, el traspaso del Antiguo Testamento al Nuevo. Las razones, ¿por qué? Porque tenía que cambiar con el Mesías venir la gracia sobreabundante y la salvación por fe y ser abrogada la ley en el sentido de no vivir bajo la ley, obligados a cumplirla y no pudiendo cumplirla, a hacer sacrificios de animales. Cristo fue el único y perfecto sacrificio. ¿Qué más vimos? Que en este tiempo de silencio, de los 400 años, Dios estaba trabajando, ordenando las cosas para que sucediera todo cuanto Él había dicho que iba a suceder. Lo que pasa es que para Dios no es difícil decir lo que va a suceder, porque Él no vive ilimitado en el tiempo, nosotros sí. Dios vive en el tiempo, no tiene tiempo. Y si se pudiese denominar, el tiempo no es el tiempo cronos, el nuestro de reloj. Es un tiempo en el que todo está presente. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Él lo tiene todo ante sus ojos. Todas estas características las tiene nuestro gran Dios. Y sabe que Él está de nuestra parte. Él es nuestro Padre. Este Dios sabio que gobierna todas las cosas, a esa familia de Él pertenecemos. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. ¿Cómo no sentirnos tan bienaventurados, beneficiados, dichosos, especiales, agradecidos, comprometidos para servirle, para adorarle? Una adoración del corazón, una adoración sin fuerza, una adoración que sale de amor y de gratitud, espontánea. El Evangelio no es de obligación, es de gratitud, de gozo en Cristo.
Y estas cosas las vamos conociendo acompañando la historia, porque Dios trabaja y ha trabajado y seguirá trabajando con los hombres en nuestra historia, en este mundo. Por eso es necesario conocer estos aspectos, porque de lo contrario el Evangelio o la Biblia se nos hace algo como muy allá arriba, solo espíritu. No, la Biblia se desarrolla con un Dios que trata con seres humanos hechos a su imagen. Todo el tiempo, toda la Biblia está relacionada Dios y el hombre. Entonces nuestros contextos en todo aspecto están implícitos en lo que Dios está haciendo. Y si lo entendemos así, todas las noticias, todas las cosas que vemos no nos abruman, solo nos iluminan para ver qué tiempo estamos viviendo. Y vemos la luz de ese lucero precioso de la mañana cada vez más cercano, mucho más cercano. El Dios que ordenó los tiempos en este tiempo para que Cristo viniera, como dice en Gálatas, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cumplido este tiempo, Dios enviará a su Hijo, porque lo ha prometido. Dios permita que esto que hemos podido ver hoy día, para poder recién empezar a estudiar Evangelio y estar introduciéndonos en el Nuevo Testamento, nos deje una plataforma para saber de dónde partimos, con qué base, y nos sea más fácil comprender cuando ya entremos en el texto. Deseo que el Señor les haya bendecido con esta exposición, que les haya bendecido mucho, que haya sido comprensible, que Dios haya actuado y que su palabra cobre vida en ustedes. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, agradecemos esta oportunidad maravillosa que usted nos da. Nos ha enseñado tantas cosas, Señor, en un corto tiempo. Su fidelidad, su autoridad, su soberanía, su veracidad, su amor. Señor, nos ha dado pie para que nuestra confianza y nuestra fe sea engrandecida, fortalecida. Vemos cómo tú, Señor, has ido cumpliendo cada cosa que tú has dicho y falta tan poco por cumplirse. Por eso, Señor, con humildad y con gran gozo y con mucha expectativa, tus hijos viven, Señor, el día a día, confiados en tu promesa, en lo que tú eres, en tu fidelidad. Ayúdanos a nosotros a ser fieles. Afirme nuestra fe en tiempos difíciles. Coloque, Señor, esa valentía para poder ser testigos tuyos, Señor, y que esa paz que casi muy pocas personas tienen, Señor, pero que tu pueblo disfruta, Señor, sea grande cada día en nuestras vidas. Tu paz por medio de tu Espíritu. Te alabamos, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Tus tristes horas.